Ya. Bueno, para los que no hayan llegado todavía, yo soy María José Pizarro, soy ayudante del ramo. Eh, bueno, cualquier duda, mi mail es marpizarro@alumnos.uai.cl. ¿Ya? Eh, bueno, esta ayudantía salió más o menos de imprevisto, como pudieron ver. Me avisaron hace ahora una hora que tenía que hacer la ayudantía. Me hubiese gustado prepararla mucho más, así que si es que no sale súper o espectacular, pido perdón de antemano, pero igual siempre intento contestar los correos, cualquier duda que tengan, ¿ya? Entonces, el profe me dijo que partiera con este ejercicio, porque esto es como realmente lo que les importaba más que entendieran. ¿A qué hora termina este módulo? Termina a las 12:40, ¿no? Sí, Sí. 12:40. Ya, perfecto. Ya, entonces, este ejercicio dice, considera el mercado de futuros de petróleo, en que participan A y B. Ambos son tomadores de precio. Hay un número igual de tipos A y tipos B en el mercado. Las demandas de estos participantes para el contrato que vence en diciembre son respectivamente: la demanda de A es 250 menos 4F y la demanda de B es 150 menos 6F, respectivamente. Las demandas están en números de contrato. Cada contrato tiene un tamaño de 1000 barriles de petróleo. Entonces, si A demanda 50 contratos, demanda 50.000 barriles de petróleo, etc. Se le pide: determine a qué precio futuro A y B pasan a ser demandantes de futuros a oferentes de futuros respectivamente. ¿Ya? Entonces, este tipo de materia yo encuentro que es súper parecida a, no sé, intro a la economía o micro, ¿ya? Es súper fácil, pero la idea es que siempre entiendan qué nos están preguntando, ¿ya? Entonces, sí, determina a qué precio futuro A y B pasan a ser demandantes de futuros a oferentes de futuros. ¿Ya? Entonces, quiero saber en qué minuto A va a preferir tomar posiciones largas o posiciones cortas. ¿Ya? Entonces, al final quiero sacar ese precio de equilibrio que lo va a dejar indiferente. ¿Ya? Entonces, más o menos para hacérselo como gráfico, nosotros generalmente tenemos un gráfico así, ¿ya? Y siempre las curvas de demanda las graficamos de esta forma. Entonces, nuestro eje X va a estar representado por F, que va a ser el precio. Bueno, acá, precio, en este caso estamos hablando de futuros, precio futuro, que me ofrece el contrato. Ya, entonces, este punto de acá, la intersección, va a ser el punto donde yo voy a estar indiferente. Entonces, si yo tengo un precio menor, ya a ese precio de indiferencia, voy a preferir tomar posiciones largas. ¿Por qué? Porque acuérdense que yo siempre quiero comprar barato. Entonces, si el precio es menor, ya voy a tomar posiciones largas. Ya, entonces precio menor, a mí me gusta comprar barato, por lo tanto compraría, o sea, tendría una posición larga en el futuro. Y en el otro caso, si es que el precio llegase a ser mayor a este precio de indiferencia, ya, como a mí me gusta vender caro, yo tomaría una posición corta. ¿Ya? Entonces, básicamente eso es lo que nos tenemos que guiar siempre. Ya, esa es como la base, la que siempre nos tenemos que estar pensando en este tipo de ejercicio. Entonces, vamos a determinar ahora ese precio de equilibrio, que si ustedes se fijan, es la intersección con el eje F del precio. Por lo tanto, lo que tendríamos que hacer vendría siendo, yo tengo la demanda de A, primero, que está en función del precio, y esto sería 250 menos 4F. ¿Ya? Entonces, si yo quiero saber cuál es este precio de equilibrio, lo que tendría que hacer yo es
poner que la demanda sea igual a 0, porque lo que quiero hacer yo al final es saber cuál es esta intersección, ¿ya? Entonces hago 0 es igual a 250 menos 4F. Entonces tenemos 4F igual a 250, y por lo tanto tendríamos F es igual a 250 partido en 4, y por lo tanto F vendría siendo igual a 62. Eso es como el precio, por lo tanto, si lo ponemos en términos de que estamos vendiendo barriles, sería 62 pesos por barril. ¿Ya? Entonces, si es que nosotros tenemos un precio mayor a 62, ¿qué vamos a hacer? ¿Comprar o vender? ¿Vender? Precio mayor, claro. Vender. Por lo tanto, tomamos una posición corta. Y si tenemos un precio menor a 62 pesos, por lo tanto, compramos. Y esto sería una posición larga. Voy a ver el chat. María José, Dime, perdona, es que ¿cuál es tu mail para mandártelo con copia a ti también? es Que yo estaba metida en el control y todo para que no crea que me quedé como dormida o algo así. Marc Pizarro, ahí lo dejé. Ah, ya. Marc Pizarro, Pizarro. Ya, gracias. De nada. Ya. Luego tenemos que hacer exactamente lo mismo con el individuo B. Entonces, la demanda de B era 150 menos 6F. Entonces igualamos esto a 0, ya, y tendríamos 6F es igual a 150. Por lo tanto, nuestra F sería 150 partido en 6, y F nos da igual a 25 pesos por barril. Ya, entonces, siguiendo la misma lógica, si tenemos un precio mayor a 25, vamos a vender. Es decir, posición corta. Y si tenemos un precio menor a 25, compramos. Posición larga. ¿Todos me siguen? Sí. Ya. Hasta ahora es muy común lo que estamos haciendo, o sea, como que es demasiado familiar a lo que nosotros como hacíamos en Intro a la Economía o Micro o lo que sea, ¿ya? Entonces, bueno, para mostrárselo más gráficamente, al final lo que pasó es que nosotros teníamos dos individuos, ¿ya? Y estos dos individuos tenían funciones de demanda totalmente distintas, ¿ya? Entonces, por ejemplo, esta era la curva de demanda del individuo A, y esta era la curva de demanda del individuo B, ¿ya? Eran dos cosas totalmente distintas. ¿Ya? Entonces vamos a ver qué nos pregunta la B. La 7, perdón. Determina la función de demanda agregada de futuros de petróleo, es decir, el número de contratos demandados por ambos A y B para cada precio futuro posible. ¿Alguien iba a preguntar algo? ¿No? Ya. Entonces, me están pidiendo la función de demanda agregada, ¿ya? Entonces, ¿qué es una función de demanda agregada? Más que nada, lo que yo quiero hacer ahora es saber
cuál es la función de demanda de esta economía, ¿ya? Y la economía está compuesta por el individuo A y el individuo B, ¿ya? Entonces, ahora yo voy a tener una nueva función de demanda que va a ser algo mezclado entre estos dos. Entonces, por ejemplo, va a ser algo por acá, ¿ya? Y esta va a ser la función de demanda de A más B. Entonces, ¿cómo va a ser esto? Esto es un ejemplo nomás, porque está súper mal graficado, si ustedes se fijan, ¿ya? Porque, por ejemplo, la demanda de B realmente debería estar más a la izquierda que el de A, ¿ya? Porque nos dio 25, el de B, y el de A nos dio 62. Entonces lo grafiqué súper mal por si acaso, ¿ya? Así que es solamente un ejemplo. Voy a poner acá, solo ejemplo. Entonces, vamos con la 7. Función de demanda agregada. Entonces, para sacar esta función de demanda agregada también es súper simple. O sea, tenemos que simplemente sumar las dos funciones de demanda. Entonces, vamos a tener la función de demanda de A, que está con respecto a F, más la función de demanda de B con respecto a F. ¿Ya? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Literalmente eso. Entonces, la de A, teníamos que ir a 250 menos 4F, y a esto le vamos a sumar la de B, que era 150 menos 6F. ¿Ya? Entonces, esta función de demanda agregada, que sería la función de A más B, en función de F, nos va a dar 400 menos 10F. Y esa sería la función de demanda agregada. También súper simple. ¿Me van siguiendo? Sí. 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 Bacán. Vamos entonces ahora con la número 8. Me dice, calcule el precio de equilibrio en un mercado de competencia perfecta. ¿Ya? Entonces, cuando estamos hablando de este nuevo precio de equilibrio en competencia perfecta, primero tenemos que considerar ya que estamos usando ahora la demanda agregada, no las demandas que están por separado, solamente la demanda agregada, ¿ya? ¿Y qué significa que estemos en competencia perfecta? En competencia perfecta significa que las posiciones largas van a ser igual a las posiciones cortas, ¿ya? Entonces, vamos a tener, como les dije, número 8. Entonces, si nosotros hacemos el símil con economía, nosotros siempre decíamos que en competencia perfecta, la demanda tiene que ser igual a la oferta, ¿ya? Y eso es lo que yo les digo ahora que, para ponerlo en términos de futuro, las posiciones largas tienen que ser igual a las posiciones cortas. Entonces les voy a poner en economía, competencia perfecta es que la oferta sea igual a la demanda, ¿ya? Y en futuros vamos a tener que las posiciones largas sean iguales a las posiciones cortas. ¿Ya? Entonces, al final nosotros todavía no sabemos si es que particularmente nuestros demandantes acá, nuestras funciones de demanda son oferentes o son demandantes, ¿ya? Pero entonces, ¿qué sabemos? ¿O qué tendríamos que hacer? Lo que vamos a hacer es al final decir que la demanda de A tiene que ser igual a la demanda de B, ¿ya?
Da lo mismo si son posiciones largas o posiciones cortas, ¿ya? Pero sabemos que tienen que ser iguales para que la competencia sea perfecta, ¿ya? Entonces, mucho ojo acá. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hablamos de posiciones cortas, ¿ya? Esa posición corta, al final, en ese caso sería un oferente, ¿ya? Entonces, para representar bien que ese es un oferente, nosotros la función la tenemos que poner en negativo, ¿ya? Entonces, al final, si nosotros despejamos esto, nos quedaría que la demanda de A más la demanda de B tiene que ser igual a 0. Y esta parte de acá, nosotros ya la conocemos. Nosotros dijimos que eso era la demanda agregada. Demanda agregada. Por lo tanto, si nosotros igualamos la demanda agregada a 0, vamos a obtener este precio de equilibrio en competencia perfecta. Por lo tanto, vamos a tener que demanda agregada igual a 0. Por lo tanto, vamos a tener 400 menos 10F, esto tiene que ser igual a 0. Por lo tanto, ahora vamos a despejar F, y sería 400 es igual a 10F. Por lo tanto, F va a ser igual a 400 partido en 10, y por lo tanto, F nos da igual a 40. Estos son 40 pesos por barril, para escribirlo como correctamente. Entonces, ahí contestamos la pregunta y este es nuestro precio con competencia, el precio de equilibrio, me equivoqué. Precio de equilibrio en competencia perfecta. Ya. Vamos con la 9. ¿Voy muy rápido o está bien? Está bien. Está bien, está bien. Buenísimo, gracias. Vamos con la 9. A ese precio de equilibrio, ¿cuál es la demanda de A y cuál es la demanda de B? Entonces, ¿qué vamos a tener que hacer? Vamos a reemplazar este precio de equilibrio en cada una de las funciones de demanda. Entonces, vamos con la 9. La demanda de A, la voy a escribir de nuevo, para acordarnos, era 250 menos 4F. ¿Ya? Entonces ahora en la F vamos a reemplazar los 40 pesos por barril, que es el precio de equilibrio. Y ahí vamos a determinar si va a tomar una posición larga o si va a tomar una posición larga o posición corta. Entonces, demanda de A de F va a ser 250 menos 4 por 40. 90. 90, exacto. ¿Ya? Entonces, ¿estos 90 qué es? Posición larga, ¿no? Es una posición larga, claro, pero ¿qué es? O sea, ¿90 qué? ¿Qué me está diciendo ese 90? ¿El número de contrato? 90 contratos futuros en posición larga. Exacto, exacto. Eso es, son 90 posiciones, o sea, 90 contratos en posición larga. ¿Ya? Entonces, veamos, ¿cómo hacemos esto primero? Entonces, ¿qué tendría que hacer yo primero? Entonces, tenía estos 40, ¿ya?
Y esto lo voy a comparar versus mi precio de equilibrio, yo siendo persona A. Entonces, cuando lo hicimos, me dio que el A, su precio de equilibrio era 62. 62,5, acá me equivoqué. Entonces, voy a tener versus 62,5. ¿Ya? Entonces, como el precio, los 40 son menor a los 62,5, A va a decidir tomar una posición larga. ¿Ya? Esa es como la forma intuitiva de cómo sacar este resultado. ¿Ya? Pero ¿cuál es la otra forma? Como 90 me dio positivo, es una posición larga, ¿ya? Pero yo les recomiendo realmente que lo entiendan. Como los 40 es menor a 62,5 y como yo prefiero comprar barato, eso va a ser una posición larga. Entonces, como 40 es menor a 62,5, como una posición larga. Ya, por lo tanto, compramos 90 contratos. Entonces, ahora vamos a hacer lo mismo con el B. Entonces, su función era 150 menos 6F. 200, 150 menos 6 por 40. Y esto nos va a dar 20. menos 90. Entonces, como nos da menos 90, como es símbolo negativo, eso representa que es una posición larga. O sea, una posición corta, perdón. ¿Ya? Pero, para realmente entenderlo, de nuevo, comparamos los 40 del precio de equilibrio versus el precio para B, que lo dejaba indiferente, versus los 25. ¿Ya? Entonces, como los 40 son mayores a los 25, y a uno le gusta vender caro, él va a tomar una posición corta. Entonces, como los 40 es mayor a 25, tomo una posición corta. Y por lo tanto acá tendríamos que vendemos 90 contratos. ¿Ya? Y acá tengo que ponerlo al final en valor absoluto. Yo no puedo decir voy a vender menos 90 contratos. Ya eso no se puede, eso no se entiende. Si me sale menos 90, quiere decir que yo estoy vendiendo 90 contratos. ¿Ya? Entonces ahí estaríamos con esta pregunta. Y bueno, la 10 la vamos a hacer después del break porque no voy a alcanzar a hacerla entera. ¿Ya? Así que son 20 minutos de break, por lo tanto a las 12:55 nos vemos. ¿Ya? Y no lo podemos hacer seguido, o sea, no sé qué opina el resto. No sé qué opina el resto. Yo también prefiero hacerlo ahora. ¿Sí? Sí, a ver ahí terminamos. Ah, ya, perfecto. Démosle entonces. Ya. Entonces vamos con la 10. Suponga que A y B comparten las mismas expectativas sobre cuál será el precio del petróleo al vencimiento del futuro. A es un especulador largo y B un coberturista corto. A compra futuros si piensa que el precio futuro está barato y vende futuros si piensa que el precio del futuro está caro. Determina el precio esperado del petróleo al vencimiento del futuro en dólares por barril. Ya, entonces, voy a escribir más o menos lo que nos están diciendo. Entonces, primero, a la 10, y me dicen que A es un especulador
¿Ya? Entonces, primero, ¿qué significa que sea un especulador? Al final, lo único que quiere hacer él es ganar precio con los movimientos de los precios futuros, ¿ya? Entonces, un especulador, ¿qué hace? Compra si piensa que el precio está barato y vende si piensa que el precio está caro. ¿Ya? Entonces, después por otra parte tenemos que B es un coberturista corto. Corto. Era largo por si acaso, no corto. Ah, toda la razón. Muchas gracias. Largo. Ya, coberturista corto. Entonces, ¿qué quiere decir que sea coberturista? Que realmente él necesita el insumo, necesita el activo subyacente, ¿ya? Entonces, sí o sí, tiene que al final comprarlo o venderlo. En este caso, tiene que vender su activo subyacente, ¿ya? Entonces, si yo soy coberturista, tengo que saber que voy a estar dispuesto a aceptar un precio futuro menor al esperado. ¿Ya? Voy a escribir eso antes de explicarlo. Estoy dispuesto a aceptar un precio ya, estoy dispuesto, yo siendo B, a aceptar un precio futuro menor al precio esperado. Entonces, ¿qué significa eso? Y en un principio, al final la lógica que nosotros tenemos es que si yo estoy vendiendo, si tengo una posición corta, lo ideal para mí es vender algo caro, ¿ya? Pero si yo soy coberturista, al final estoy tan desesperado que estoy dispuesto a aceptar un precio futuro que sea menor al que va a haber en el futuro, al que se espera que vaya a haber, ¿ya? Entonces, para poner esto como en siglas más o menos, se dice que el precio del futuro, aceptar un precio futuro menor al esperado, ¿ya? Y en el caso de ser un especulador largo, yo estoy comprando y yo siempre quiero comprar barato, si soy especulador. Si yo soy un especulador, sí o sí quiero que el precio futuro sea menor al esperado, ¿ya? Entonces, en este caso, también va a suceder que el precio futuro que yo quiero sea menor al esperado. Sí o sí, porque esa va a ser, yo como especulador, va a ser la única forma en la cual yo voy a ganar, ¿ya? Entonces, si A es un especulador largo, el precio al que A no va a participar en el futuro es el precio esperado por el mercado. ¿Ya? Entonces, al final, este precio esperado va a ser el límite el cual van a aceptar. Si es que yo me paso de ese precio esperado, ya nadie va a querer participar en esta transacción. ¿Ya? Porque o sea, lo que ustedes tienen que pensar es que A y B ahora están interactuando entre ellos. Uno es largo y otro es corto. ¿Ya? Pero, por ejemplo, si A le ofrecían un precio mayor a ese esperado, ya no va a querer participar en esta transacción porque definitivamente no les va a convenir. ¿Ya? Entonces, voy a escribir eso que acabo de decir. Si A es especulador largo, el precio al que A no participa en el futuro es el precio esperado por el mercado.
¿Ya? Entonces, lo que nosotros deberíamos determinar en el ejercicio, lo que nos están preguntando al final, es cuál es este precio esperado, el que está aquí en amarillo. ¿Ya? El precio esperado por el mercado. Pero eso, nosotros ya lo calculamos, nosotros ya sabemos cuál es el precio que espera A. Nosotros lo calculamos en la letra, o sea, en el número 6. El precio esperado por el individuo A es 62,5. Si el número fuera mayor a 62,5, si estuviese por acá, ¿ya? Él realmente ya no va a querer tomar una posición larga. Y nos están diciendo que él es un especulador largo, ¿ya? Pero si nosotros lo ubicamos por acá, él no va a querer participar. Por lo tanto, ese precio esperado van a ser los 62,5. Entonces, el precio esperado va a ser igual a 62,5 pesos por barril. Y ahí contestamos esa pregunta. Cote, ¿el precio esperado siempre lo va a definir el especulador? Sí, o sea, porque al final nos estaban preguntando por eso. No. Este era el largo, po. Era el coberturista especulador largo, creo que era, ¿o no? Claro, A es un especulador largo y B era el coberturista corto. Entonces, ¿por qué usamos el precio que esperaba la demanda de A y no, por ejemplo, la de B? Porque es especulador, entonces si no, no participaría. Claro, exacto, porque al final, si es que tú lo sacas de otro rango, o sea, si tú lo sacas de un rango superior a ese, él realmente no va a querer participar, ¿cachai? Entonces, para que realmente se haga la transacción, que es el que tiene que al final ofrecer, comprar, ¿ya? Lo va a definir el especulador largo. Entonces, por eso tomamos su precio. Perfecto, gracias. Ya. Vamos con la número 11. Determine la prima por riesgo que los especuladores están ganando por asegurar el precio del petróleo a los hedgers del equilibrio competitivo. Ya. Entonces, me están pidiendo la prima por riesgo que los especuladores están ganando por asegurar el precio del petróleo a los hedgers. ¿Ya? Entonces, claro, al final, ¿qué vamos a tener? Como ya calculamos en la 10, tenemos que este precio esperado es 62,5 por barril. ¿Ya? Y actualmente A está comprando al precio de equilibrio del mercado a 40 pesos a 40 pesos por barril. ¿Ya? Entonces, para saber la prima que va a estar pagando B hacia A, simplemente vamos a hacer la diferencia del precio de equilibrio del mercado, o sea, con el precio esperado, perdón, menos el precio de equilibrio del mercado. Entonces tendríamos prima por riesgo va a ser igual a los 62,5 menos 40. Y esto nos da 22,5 pesos por barril. Entonces, finalmente, ¿qué representa esta prima por riesgo? Representa la prima que B está pagando a A. Entonces, al final, como yo les dije,
B, como es coberturista, está dispuesto a pagar una prima por riesgo, ¿ya? Porque como se quiere cubrir, al final yo lo pienso como que está desesperado realmente por poder vender al final su activo subyacente, ¿ya? Entonces como está desesperado por esto, está dispuesto a pagar una prima por riesgo, ¿ya? Para al final anular ese riesgo. Entonces la prima, ¿cómo se calcula? Entonces tomamos el precio esperado que nosotros calculamos, la letra anterior, los 62,5, y eso le restamos los 40 que efectivamente se estaría pagando. ¿Ya? Entonces nos da 22,5, pero esto ahora lo tenemos que convertir con los números de barriles, ¿ya? Porque en el enunciado teníamos que están... Ah, verdad, ya. Nosotros teníamos que en la 9 determinamos que se estaban transando 90 contratos, ¿ya? Y tenemos 90 contratos y el tamaño de cada contrato son igual a 1000. Entonces, tenemos que son 90 contratos por el tamaño del contrato, que eran 1000 barriles. Esto nos da igual a 90.000 barriles. Por lo tanto, hacemos 22,5 por 90.000 y finalmente eso nos da 2.050.000. Por lo tanto, el total de la prima por riesgo van a ser 2.050.000. Entonces esta es la prima total. ¿Se entendió? Lo del chat. Ya está. Sí, se entiende bien. Bacán. Entonces, ahora nos faltarían las preguntas del principio. Yo tengo una pregunta. Dime. Si en el ejercicio hubiera sido al revés y yo tengo un especulador corto y un hedger largo, ¿también el precio esperado lo saco con el especulador? Claro, al final él es el que define cuál va a ser este límite como este precio esperado. Sí. Ya, súper. Gracias. De nada. Perfecto. Entonces vamos con las preguntas de verdadero y falso. Ya, nos dice, un coberturista largo tiene una posición inicial larga en el activo subyacente. ¿Eso es verdadero o falso? Falso, ¿no? Exacto. Tiene una posición inicial corta. Exacto. Ya, entonces, la 1 es falsa. Entonces, nos está diciendo un coberturista largo tiene una posición. Eso es falso. ¿Por qué? Si yo soy coberturista largo, es decir, tomo una posición larga, eso quiere decir sí o sí que yo tengo una posición corta en el activo subyacente. ¿Ya? Entonces, ¿qué significa que yo tengo una posición corta en el activo subyacente? Significa que yo necesito el activo subyacente como insumo. ¿Ya? Es decir, por ejemplo, yo tengo una tienda de ropa y al final yo necesito tela para esa ropa, necesito la tela como insumo, yo se la compro a otra persona. Entonces, para cubrirme, yo tomaría una posición larga para cubrirme en el contrato forward, en el contrato futuro, ¿ya? Y eso significa que yo tengo una posición corta del activo subyacente, ¿ya? Entonces, acá también para ponérselos a modo
De resumen, coberturista corto quiere decir que tomo una posición larga, porque yo tenía una posición larga en el activo subyacente. Y si lo ponemos como en palabras que nosotros entendemos, una posición larga quiere decir que soy productor del activo subyacente, y en el caso contrario, tengo una posición corta en el activo subyacente, significa que necesito el activo subyacente como insumo. Ya, vamos con la 2. El interés abierto es un contrato futuro en un día, es igual a la suma de las posiciones largas y de las posiciones cortas. Y como las posiciones largas son igual a las posiciones cortas, es igual a 2 veces el número de posiciones largas. ¿Qué creen ustedes? ¿Verdadero o falso? Falso. ¿Por qué? Porque el interés abierto es el número de contratos vigentes al final del día, que es igual o a las posiciones largas o a las posiciones cortas, no la suma de ambas. Exacto, eso mismo. Entonces, el interés abierto es igual al número de contratos vigentes, tal cual como dijo el Peña. Entonces es igual a la suma de las posiciones largas, y el número de posiciones largas van a ser igual al número de posiciones cortas. ¿Ya? Entonces, vamos a tener 2 falsos. Entonces voy a poner el interés abierto es igual al número de contratos vigentes luego es igual a la suma de las posiciones largas que son iguales a las posiciones cortas. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que estaría mal de esta pregunta? Es que nos dicen que acá es igual a 2 veces el número de posiciones largas. Y eso es falso, ¿no? Ya es una vez nomás las posiciones largas, ya que es igual al número de contratos vigentes, y sería el número de posiciones largas, ya que al final es lo mismo que el número de posiciones cortas, ¿ya? Ahí al final lo estaríamos duplicando si es como se dijera en el enunciado. Vamos con la 3. Un inversor vende 6 contratos de futuros de plata a 17,88 por onza. Suponga que el tamaño del contrato futuro es 5.000 onzas por contrato. El margen inicial es de 4.000 pesos por contrato y el margen de mantención es 3.000 por contrato. Entonces el inversor enfrentará una llamada de márgenes si el precio sube por encima de 18,8 la onza. ¿Ya? Entonces, primero, para ver bien esta pregunta, claro, nos dicen que el inversor vende contratos de futuro, por lo tanto yo tengo una posición corta, ¿ya? Entonces, yo, si tengo una posición corta, claro, estaría perdiendo si el precio futuro sube, ¿ya? Pero tenemos que ver si efectivamente pierdo plata si es que sube a esta parte, o sea, hasta 18,08, ¿ya? Porque acuérdense que yo tengo el margen de mantención, que si es que yo no llego hasta ese margen de mantención, yo todavía no estaría perdiendo plata. Si yo tengo que poner además plata del margen de mantención, ahí recién estaría perdiendo. Entonces,
¿qué tenemos al principio? Tenemos que el margen inicial es igual a 4.000. Y luego tenemos que el margen de mantención es igual a 3.000. ¿Ya? Por lo tanto, yo tendría que perder, por lo tanto, 1.000, ¿ya? Para poder perder plata. Entonces, si hacemos 4.000 menos 3.000, nos da 1.000. Ya que esa es la diferencia que yo debería perder para poder definir cuánto voy a perder. O sea, claro, cuándo voy a perder. Entonces, si yo ahora quiero poner esto en términos de onzas, nosotros tenemos que cada contrato futuro es de 5.000 onzas, ¿ya? Entonces, los 1.000 que acabo de sacar, yo lo quiero sacar por onza, porque el precio futuro me lo están dando claro, el precio futuro me lo están dando por cada onza, ¿ya? Entonces, si nosotros pensamos, siempre el margen inicial va a estar en total. Por lo tanto, voy a sacar ahora por onzas y lo voy a dividir en 5.000. Entonces, eso me va a dar 0,2 por onza. ¿Ya? Eso es lo que yo debería perder. Entonces, como el inversor está vendiendo, pierde si el precio sube. Entonces, inicialmente nosotros tenemos 17,88, ¿ya? Entonces, ¿cuánto más debería valer el precio para que yo vaya a perder? Le tengo que sumar los 0,2, ¿ya? Y ahí voy a llegar hasta los 18,08. Entonces, esos 18,08 va a ser mi límite. Voy a perder dinero si sube por encima de los 18,08 pesos. Entonces, pierde dinero y sube por encima de 18,08 por onza. ¿Ya? Por lo tanto, la afirmación era verdadera. Esto era lo que me estaban diciendo en el enunciado. Por lo tanto, es verdadero. O sea, según yo siempre pierde dinero, pero hay llamada de márgenes nomás si es que sube por sobre 18,08, ¿no? ¿Cómo? De nuevo. Siempre que el precio suba va a perder dinero, pero hay llamada de márgenes si es que sube por sobre 18,08, ¿no? Exacto. Habría llamada de margen si estuviese por encima de los 18,08. Entonces, claro, ese es como el límite. ¿Ya? Claro. Claro, al final, sí, bueno, lo que me están preguntando específicamente en el enunciado me dice, enfrentará una llamada de margen si el precio sube por encima. Eso es lo que me están preguntando, y efectivamente es así. Si es que sube por encima de los 18,08, ahí voy a tener que hacer una llamada de margen, pero claro, siempre voy a estar perdiendo entre los 17,88, por encima siempre voy a estar perdiendo, pero recién va a haber una llamada de margen cuando yo llegue a los 18,081. O sea, desde ahí. Ya, vamos con el 4. La oferta de contratos futuros de una materia prima es inicialmente cero y aumenta o disminuye con el interés abierto. ¿Verdadero o falso? Falso, ¿Por qué? porque como digo al principio, no hay tal cosa como una oferta, solamente demanda de contrato. La oferta inicial siempre es cero. Ya, por lo tanto, es verdadero, por eso me están diciendo. Pero no aumenta ni disminuye la Eh, oferta. la oferta de contratos futuros de una materia prima es inicialmente. Es inicialmente cero, eso es verdad, pero después
no aumenta ni verdadera. disminuye porque la oferta siempre es cero, ¿no? No siempre va a ser cero, porque si empieza a aumentar el interés abierto, o sea, si es que hay alguien que me quiere comprar, ya va a salir alguien que quiera vender, por lo tanto ahí la oferta ya no va a ser cero, sino que también va a aumentar, ¿cachai? A eso es lo que se refiere. ¿Se entendió? Pero al final del día va a volver a ser cero de nuevo, porque cuando Al se final, cierra el mercado no pueden haber posiciones, yo no puedo tener un corto y no tener un largo como contraparte. Claro, pero me dicen, es inicialmente cero, ¿cachai? Que el otro es una oferta agregada, al según yo. final es porque no transfieren propiedad, po. Como no transfieren propiedad, parten en cero. Claro, o sea, al final si es que yo solamente estoy la oferta de, no, inicialmente que, claro, o sea, al final me dicen inicialmente cero, ¿cachai? Pero al final, después cuando alguien me quiera comprar, cuando haya demanda, ya no va a ser cero, ya va a empezar a cambiar, ya, pero inicialmente sí, es cero, ¿ya? ¿Se entiende? Entonces voy a poner acá la respuesta, dicen 4. Esto es verdadero. La oferta inicial de contratos futuros es cero. Y a medida los inversionistas venden y compran, se crean nuevos contratos que antes no existían. ¿Ya? Entonces, ¿verdad? La oferta inicial de contratos futuros es cero y a medida que los inversionistas venden y compran, se van a crear nuevos contratos que antes no existían. ¿Ya? Por lo tanto, ahí va a dejar de ser cero. Entonces, está bien el enunciado porque me dicen que aumenta o disminuye con el interés abierto. ¿Ya? Y eso es cierto. Vamos con la 5. En un análisis de equilibrio parcial, si los especuladores venden y los hedgers compran, el precio futuro determinado en equilibrio en un mercado de competencia perfecta debe ser igual al precio esperado del activo subyacente en la fecha de vencimiento del futuro. ¿Ya? Entonces acá me están presentando como un caso que es inverso a lo que habíamos visto al principio, o sea, lo que hemos visto en el ejercicio. Entonces, voy a abrir una página. Entonces, su número es la 5, ¿no? Sí. Entonces, acá yo tengo que el especulador vende y tengo que los hedgers compran. ¿Ya? Entonces, si un especulador vende, para ver como el caso contrario de lo que habíamos visto en el ejercicio, un especulador va a estar dispuesto a participar en esta transacción solamente si el precio futuro es mayor al esperado. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si yo quiero vender, siendo especulador, ¿ya? Al final lo que quiero hacer yo es vender lo más caro posible. ¿Ya? Y yo, como soy un hedger después, en el otro caso, si soy un hedger, ya que tengo una posición larga, yo voy a estar dispuesto a pagar más para poder cubrirme. Por lo tanto, el precio futuro también va a ser mayor al esperado. ¿Ya? Entonces la transacción se va a dar con un precio futuro mayor al esperado. ¿Ya? Eso es lo que va a suceder. ¿Pero qué me están diciendo en el enunciado? Me están diciendo, ya, si los especuladores venden y los hedgers compran, el precio futuro determinado en equilibrio en un mercado de competencia perfecta debe ser igual. Entonces, ¿eso es verdadero o falso? Falso. Falso. ¿Por qué?
Porque el especulador corto no va a vender si es que el precio es igual. Exacto, Porque no estaría ganando nada. exacto. Entonces, el enunciado es falso porque no debe ser igual, sino que sí o sí el precio futuro debe ser mayor al esperado, como estamos diciendo acá. Entonces, Pero ¿por qué no podría ser incierto? Porque igual el especulador que vende, si bien no gana nada, tampoco pierde nada. Porque el precio es igual. o sea, pero ese es el caso, ¿cómo? No lo entendí muy bien. El especulador solo va a vender si es que el precio futuro es mayor al precio esperado spot en ese tiempo, Sí. pero si es que el precio fuera igual, estaría como indiferente a vender o no vender, ¿o no? Claro, estaría ahí, o sea, de hecho, como que no participaría, porque él es un especulador y realmente él quiere ganar algo, pues, ¿cachai? Si no, no sería especulador. Entonces, sí o sí tiene que ser mayor. Ah, ya, claro. Por eso es mayor, no es mayor igual y es estrictamente mayor. Exacto, exacto. Ya, por lo tanto, sería falso porque el precio futuro debe ser mayor mayor al precio esperado para que los especuladores obtengan ya, entonces ahí estaríamos con la 5 y ahí estaríamos con la ayudantía de hoy. ¿Alguna duda? ¿No? Uy, perdón. ¿Nos vas a enviar estos ejercicios? Sí, se los voy a enviar, les voy a poner, o sea, bueno, ya les subí el enunciado, les voy a subir esta pauta que yo hice y les voy a subir también el video para que tengan todo. Una consulta, ¿nos van a enviar el solucionario del examen? Del control que hicieron ahora, Ajá. no lo tengo claro. Le voy a preguntar al profesor igual, pero no te sabría decir. Ya, pero le voy a preguntar al profesor si es que lo va a subir y ahí él lo aclara.